todas las cámaras. Comenzar. El día de hoy tenemos un taller previsto. Entonces espero y aspiro que todos se saquen 10 sobre 10 en ese taller. Y bueno, vamos a comenzar por el momento tomando la asistencia. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Christopher? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, jóvenes. Entonces, atención a la lista, por favor. Aquí tenemos primero bachillerato C. Atención, Javier. Presente. Caroline. Presente. Kenneth. Presente. Isaac. Presente, profe. Listo. Jeremy. Presente. Giancarlos. ¿Listo? Presente. Roxana. Roxana. Presente. Ok. Isis. Presente. Aranis. Aranis. Presente, profe. Ok, listo. No hay problema. Ashley. Ashley. Presente. Ok. Luis. Luis Flores. Presente. Francisco. Francisco. Ha faltado, ¿no? Ariana. Presente. Listo, Ariana. Eduardo. Presente. Ok. Sol. Buenas tardes, presente. ¿Qué tal, Sol? Bienvenida. Valeria. Presente. Listo. María José. Presente. Listo. Joan Lor. Presente. Listo, Joan. Ailí Mariño. Presente. Isabel Martínez. Presente. Ricardo Muñoz. Presente. Gabriel Pacheco. Gabriel. Ok, ya ha faltado. Linda Ruiz. Presente. Listo. Lincoln Vargas. Presente. Ok, listo. Christopher Ventimilla. Presente. Ok. Malena Vera. Malena. Presente. Presente. Ok, listo. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yeun. Presente. Listo. Neila Zambrano. Presente. Ok, mis jóvenes, listo. Solo ha faltado entonces Gabriel Pacheco y Francisco Freire. En todo, bueno, si ya se integran, pues bueno, vamos a registrarlos. Ok, jóvenes, el día de hoy vamos a culminar con el tema del paso del mito a logos. Recuerden que estamos estudiando el origen de la filosofía y hasta ayer estuvimos viendo que antes de que exista la filosofía, el ser humano desarrolló el pensamiento mítico. ¿Sí? Ese fue el primer tipo de pensamiento en desarrollarse. Después se ha desarrollado el pensamiento filosófico y posteriormente se desarrollará pues el pensamiento científico y tecnológico como tenemos en la actualidad. Pero bueno, vamos a seguir nosotros con esta parte. Si no me equivoco, nos quedamos aquí y vamos a ver entonces a recordar la finalidad del mito. Antes de eso, pues jóvenes, les quería una vez más también recordar que al final vamos a hacer un pequeño taller que vale 10 puntos. Con eso ustedes no se llevan tarea a la casa, sino que el taller lo hacen aquí mismo en la hora clase. Entonces, por favor, no se me desconecten, no se me vayan, no se pierdan esos 10 puntitos, ¿sí? Atención, jóvenes, entonces, la finalidad del mito. Ya lo vimos en gran parte ayer, jóvenes, y voy a centrarme en esta parte que está marcada con negrita. La finalidad de los mitos, cuando fueron creados por los primeros seres humanos,
Fue para tratar de situarse y comprender mejor su entorno, porque veían esos fenómenos naturales impresionantes, erupciones de volcanes, aguaceros, tormentas, rayos, huracanes, ciclones, tornados, maremotos, tsunamis, etcétera. Y ante esos fenómenos ellos se asombraban. Ellos se quedaban, wow, con los ojos cuadrados, como quien dice, la boca abierta, viendo eso, y a la vez les daba sobrecogimiento, miedo, temor, ver el poder de la naturaleza. Entonces, en su pensamiento trataban de dar explicaciones a por qué suceden esas cosas, pero como todavía no se había desarrollado ni la filosofía ni la ciencia, las primeras explicaciones fueron de carácter mítico. Es decir, se inventaban narraciones que más tarde se convirtieron en narraciones sagradas. Los mitos a la final vienen a ser esas narraciones sagradas con las cuales trataron de explicar el porqué de los fenómenos, el porqué de las cosas que les pasan a los seres humanos, pero incluyendo dentro de las causas a seres divinos y sobrenaturales. Es decir, ellos decían, los dioses son los que hacen esto. Incluso para explicar, jóvenes, por ejemplo, plantas medicinales. Porque antes de que exista la medicina, jóvenes, antes de que existan inyecciones, vacunas y pastillas, ¿cómo creen ustedes que se curaban las personas cuando estaban enfermas? Se curaban a través de plantas, de hierbas medicinales. Entonces, con la práctica, con la experiencia durante cientos o miles de años, el ser humano fue aprendiendo que tal planta sirve para tal dolor, que tal planta tiene otras características para tal otro dolor diferente, que tal planta es buena para esto, tal planta es buena para aquello. Entonces, así fueron desarrollando la medicina natural. Entonces, incluso en esas plantas que las consideraban milagrosas porque les curaba las enfermedades, para explicar cómo surgió esa planta, también se creaban mitos. Y decían, no, es que esta planta es medicinal porque esta planta la sembró en la montaña sagrada el dios fulano de tal. Entonces se creaban mitos para explicarlo todo. Así comenzó el pensamiento humano, jóvenes. Y miren, en el segundo párrafo nos dice que este tipo de pensamiento, es decir, el pensamiento mítico, se caracterizó por ser ampliamente dogmático. Dogmático significa que tú obligatoriamente tienes que creer en eso. No hay lugar para opiniones, para críticas, para preguntas. En lo dogmático, la persona está obligada a creer tal y como te lo cuentan las cosas. Y jóvenes, hasta el día de hoy, a los seres humanos nos siguen encantando los mitos. Fíjense ustedes, jóvenes, por ejemplo, ¿no se han puesto a pensar ustedes en el mito del dinero? Ese billetito verde que le llamamos dólar, que apenas es un pedazo de papel impreso por ambos lados. Pero todos los seres humanos hemos aceptado ese mito como algo verdadero. Jóvenes, el billete en sí mismo no tendría ningún valor. Si no, ponlo en el fuego, en la candela, y vas a ver cómo se te hace ceniza, se hace humo ese billete. No tiene un valor en sí mismo. El valor se lo damos tú y yo, que nos creemos el cuento de ese mito. Y como universalmente ha sido aceptado ese mito, entonces resulta que tú vas con ese papel que dice ahí el número 10 o el número 20 y le dices al señor de la tienda, quiero que con este papel, yo le doy este papel impreso y usted me tiene que dar 5 libras de arroz, 2 litros de leche, una cubeta de huevo, etcétera. Jeremy, tiene la palabra. La otra vez estaba viendo un video y que decía que el dinero vendría siendo su valor es abstracto. Nosotros le damos ese valor, porque si viéramos su valor real, por decirlo así, sería papel, simplemente papel. Por supuesto, Jeremy, así es. ¿Y te parece justo, Jeremy, hablando de eso? El dólar no es nuestra moneda. ¿Quién es el dueño de la moneda del dólar? ¿Qué país? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos es el dueño del dólar. Nosotros tenemos esa monedita ni siquiera prestada, nos la alquila, porque tenemos que pagarle millones de dólares por utilizar la moneda de él. Pero ¿te parece justo que la moneda de Estados Unidos, obligatoriamente todos los países que quieren hacer transacciones o comprar y vender petróleo, por ejemplo, en el mercado mundial, obligatoriamente tienen que comprar y vender en dólares? ¿A quién le beneficia eso? ¿A qué país le beneficia eso? Obvio que A Estados Estados Unidos. Unidos.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en Estados Unidos se acaba el dinero, se acaba la plata? ¿Qué es lo que hace la Casa de la Moneda de Estados Unidos o el Departamento del Tesoro estadounidense? ¿Qué es lo que hace? Enciende la impresora y comienza a imprimir más dólares. ¿Por qué nosotros no tenemos también una impresora así para imprimir dólares? Mire, entonces ahí viene lo que decía Jeremy, esta cuestión del dinero, que a la final es un mito, pero como que todos hemos aceptado este mito y a la final todos estamos obligados a vivir bajo las normas de ese mito, de esa leyenda, de ese mito, perdón. Y el punto de que es que no es justo para todos, pero así está hecho este mundo, así está organizado este mundo. En base a esos mitos, todos hemos aceptado el mito del billete, del dólar, y todos nos creemos en eso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Y bueno, Estados Unidos, que es muy astuto, muy inteligente, Estados Unidos, para siempre hacer que las cosas le resulten en beneficio de él, de este país, pues con el dólar tiene en su poder, en su mano, tiene la economía mundial, la tiene controlada y gobernada y dominada. ¿Por qué creen que Estados Unidos es capaz de ponerle sanciones a cualquier país del mundo? A China mismo le pone directamente sanciones, siendo China un país gigantesco con tanto comercio y tanta tecnología. Estados Unidos le pone sanciones a China, porque Estados Unidos es el dueño de la moneda mundial, que es el dólar. Entonces, bueno, jóvenes, los mitos se han construido y se siguen construyendo. Insisto e insistiré. Seguimos construyendo mitos, seguimos creando dioses, seguimos creando diosas, seguimos creando religiones los seres humanos hoy en día. No sé si con ustedes veíamos ayer, jóvenes, que en el mundo del fútbol se crean dioses, ¿no? Actualmente el dios del fútbol podría ser a lo mejor Cristiano Ronaldo, o no sé, podría ser Messi. Y bueno, hace años atrás, jóvenes, había, bueno, digo había porque ya falleció, otro dios del fútbol, Diego Armando Maradona. Y tanto así, jóvenes, lo llegaron a idolatrar, a diosificar, si se puede decir, a divinizar a Diego Maradona, que en Argentina se fundó una iglesia, una religión. Sí les expliqué eso ayer, ¿verdad? ¿O Sí, no? la Sí, iglesia maradoniana. sí, exacto, Jeremy, la iglesia maradoniana. Vayan a googlear o vayan a la Wikipedia, busquen ahí Iglesia Maradoniana y busquen quién es el dios principal de esa iglesia. Es Diego Maradona. Y miren cuántos seguidores tiene. No son ni dos ni tres, ¿eh? Si no me equivoco, son entre 150,000 y 250,000 seguidores que tiene esa iglesia maradoniana. Entonces, jóvenes, miren cómo la filosofía nos tiene que ayudar a abrir nuestra mente, nuestro panorama y ver que las cosas siempre van más allá. Entonces, jóvenes, ahí tenemos la finalidad del mito, darle sentido también a la realidad, ¿no? El origen del mito ya lo veíamos ayer, no me voy a detener mucho en esto. Ya dijimos que el mito fue creado para comprender los fenómenos naturales, el porqué de esos fenómenos, el origen del ser humano. De hecho, jóvenes, lo que ustedes ven aquí en el tercer párrafo fue una de las grandes cuestiones que siempre se hizo la humanidad y quizás hasta el día de hoy continuamos haciéndonos esa pregunta. ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Cómo cuál es el origen del universo, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaremos solos en el universo o si existirán seres en otros planetas y galaxias? ¿Qué Es opinan? obvio que sí, porque el universo es tan grande como para que nosotros seamos los únicos con vida en todo el universo. Si nosotros solo pertenecemos a una parte de la galaxia, que en la galaxia está en el universo, entonces no creo que seamos los únicos con vida. Así es, Christopher, coincido con usted, estoy de acuerdo. El universo es demasiado gigantesco como para decir que solo existamos nosotros. Yo digo que deben haber otras formas de vida en algún o en cualquier rincón del universo. No digo que exactamente sea vida humana y que los seres de esos planetas, de esos mundos o galaxias se parezcan a nosotros. No, porque eso depende de las condiciones atmosféricas, de la alimentación, de la cantidad de energía del sol que se recibe. Depende de un montón de cosas, el color de la piel, la forma, los ojos, etcétera. No digo que esos seres sean iguales a nosotros, pero estoy
muy, muy seguro. No puedo decir 100% porque todavía no se ha llegado a comprobar, pero estoy bastante seguro de que en cualquier momento la humanidad será capaz de descubrir que existen otras formas de vida y que los seres humanos no somos el centro del universo. Ahí nosotros como humanidad nos vamos a caer del pedestal porque hasta ahora pensamos que somos los únicos y que no hay más. Y no, pues deberíamos pensar más allá. De hecho, jóvenes, hay un científico, ya falleció también Stephen Hawking, que fue un científico parapléjico británico, y él decía que si la humanidad quiere sobrevivir, tenemos que pensar en términos de ser una especie interestelar. El ser humano tiene que pensar en términos de convertirse en una especie que sea capaz de vivir en distintos planetas si quiere sobrevivir. Jóvenes, ¿qué haríamos si un cometa del tamaño de toda la provincia del Guayas viniera en dirección a la Tierra? ¿Podríamos hacer algo? En las películas de ciencia ficción hablan de atacarlo con bombas atómicas y no sé qué, no sé cuánto, pero los científicos ya hablando de ciencia, no de ciencia ficción, sino de ciencia, dicen que es muy poco probable que con la tecnología actual que se pueda evitar o contrarrestar en la caída de un cometa gigantesco en la Tierra. Sería muy difícil. Aunque en las películas de ciencia ficción lo hacen ver todo facilito, ¿verdad? Que le disparan bombas atómicas y en 2 minutos ya salvaron el planeta los estadounidenses. Para variar, los Sí, estadounidenses, todo Estados Unidos. para variar, los estadounidenses salvan el mundo, ¿no? Bueno, entonces, pero en la vida real no son así las cosas. Jóvenes, antes de la pandemia, ustedes se vieron una película, creo que se llamaba Virus. Sí, sí, sí la vi, pero Ya. yo me la vi durante la pandemia. Es igualito a lo que ocurrió, solo que sin la cura. Ajá, exactamente. Pero ahí nosotros podemos ver la diferencia entre la ciencia ficción y la vida real. Ahí en esa película de ciencia ficción, creo que como que, ¿qué será? En horas o en un par de días ya la pandemia se 3 días. solucionó, porque encontraron a un hombre que tenía los anticuerpos y ya con esos anticuerpos salvaron a la humanidad. Facilito, todo fácil, todo chévere, todo bonito. Pero miren en la vida real. Ya vamos 2 años de pandemia prácticamente y la gente sigue muriendo. ¿Han visto lo que está pasando en India, jóvenes? La catástrofe que vive este inmenso país asiático, cómo queman a los muertos o los tiran a los ríos porque ya no hay donde ni siquiera se avanzan para enterrar. Así es. A ver, aquí nos dice Alex, profe, en esa película no habían clases virtuales. Así es, claro. Es que ahí lo solucionaron Que rapidísimo. solo duró como 3 días. Exacto. Películas, jóvenes, son películas, ciencia ficción. Pero miren, por eso les decía, si un cometa del tamaño de la provincia del Guayas viniera en dirección a la Tierra, las cosas no serían tan fáciles como que ya mandan una bomba y lo destruyen el cometa, no es así de fácil. Entonces, este científico decía que en cualquier rato la humanidad podría desaparecer del planeta, basta que un cometa venga y se acabó. De hecho, jóvenes, también dicen los científicos, son hipótesis, ¿no? En Estados Unidos hay un supervolcán en el parque de Yellowstone o de Yellowstone. Es un supervolcán que dicen que si llegara a explosionar ese supervolcán, se extinguiría la especie humana de la Tierra. ¿Por qué razón? Porque lanzaría tal cantidad de cenizas y CO2 a la atmósfera que volveríamos a una nueva era del hielo. Todo comenzaría a cubrirse de hielo, absolutamente todo. Y por tanto, todos los animales, plantas y seres humanos moriríamos congelados. Fíjense, entonces este científico decía, el ser humano es tan frágil que si quiere realmente sobrevivir como especie a un cataclismo como la caída de un cometa, un asteroide gigante o un cataclismo nuclear que suceda aquí en el planeta, tenemos que aprender a pensar como especie interplanetaria o interestelar y comenzar a conquistar otros planetas. Y jóvenes, ¿qué es lo que está haciendo ya actualmente Estados Unidos y China? Estados Unidos, la NASA de Estados Unidos ya envió el primer rover y el primer mini helicóptero, el primer dron a Marte y ya está ya en busca, y de hecho ese robot ya fue capaz de crear oxígeno en Marte a partir del CO2 de la atmósfera. En esta semana que pasó, China también ya logró hacer aterrizar en Marte un robot. Fíjense cómo las grandes potencias ya se están peleando por los planetas, por los recursos de esos planetas.
A ese nivel está la humanidad ya actualmente, jóvenes. Entonces, hablando como le decía, del origen del mito y volviendo al tema, jóvenes, siempre esta pregunta del ser humano, del universo, si estamos solos en el universo, si somos los únicos, cómo fuimos creados, siempre ha estado en la mente del ser humano, siempre. Y para eso el ser humano ha inventado también mitos y ha tratado de explicar el origen del ser humano a través de seres divinos sobrenaturales. Por ejemplo, les he traído como modelo, como ejemplo, el mito judeo-cristiano sobre la creación del hombre, la creación de Adán. Lo pongo este ejemplo porque es el más familiar y más conocido para nosotros. Y nos dice que Dios creó a Adán, el primer hombre, sacándolo de la tierra. Dice que Dios formó de la tierra un muñeco como de barro y de ahí le dio la vida. Y esta pintura, que es un mural de Miguel Ángel, en esa pintura vemos cómo Dios le toca con el dedo a Adán y lo hace vivir, le comunica el Espíritu Divino, ¿no? Este mito está escrito en la Biblia y es parte de la historia sagrada del cristianismo y del judaísmo, de dos religiones gigantes del mundo, miren. Y bueno, la materia prima con la que el hombre fue creado fue la tierra. Pero no es el único mito, jóvenes. Entre los mayas hay otro mito. Según los mayas, el ser humano fue creado por divinidades a sí mismo, pero no con tierra, sino con maíz. Y dos clases de maíz. Dice que mezclaron el maíz amarillo y el maíz blanco. Lo mezclaron, hicieron una masa, con esa masa hicieron un muñeco y le dieron vida a ese muñeco. Y ese muñeco es el ser humano. Entonces, miren, los mayas tienen otro mito para explicar el mismo problema, el origen del hombre. Y eso que solo vemos dos. Si fuéramos a China a estudiar los mitos que hay en China, los mitos que hay en el budismo, en el hinduismo, los mitos que hay en las religiones naturalistas africanas, si nosotros fuéramos a la India, etcétera, encontraríamos millones de mitos en cada lugar del planeta. Muy bien, aquí también quería mencionarles, jóvenes, que con el sedentarismo, recuerden ustedes que inicialmente el ser humano era cazador y recolector. Entonces andaba de un lado a otro buscando presas para cazar. Pero cuando se inventó la agricultura, el ser humano ya se quedó quieto en un solo lugar, ¿no? Donde había bastante agua, donde el suelo era fértil, ahí se quedaba y ahí construían las ciudades, porque había inventado la escritura. Entonces, con el sedentarismo, el ser humano también comenzó a explicar más y más cosas a través de mitos y se fueron creando más y más mitos, así como las civilizaciones y las ciudades se fueron haciendo más complejas, necesitaban más mitos para explicarlo. ¿Sí? En el tercer párrafo, jóvenes, según indican diversos investigadores, el pensamiento mítico fue el punto de origen, aquí viene lo importante, el mito fue el punto de origen que generó la filosofía. Pero ojo, no el mito en sí mismo, sino que tuvo que darse un paso. Tuvo que darse el paso del mito a logos. Y ahí sí, el logos viene a ser ya el origen de la filosofía, como ya vamos a ver más adelante, jóvenes. Características del pensamiento mítico. Esto lo hacemos rápidamente porque ya lo he explicado. En los mitos participan seres sobrenaturales, ya dijimos, dioses, ángeles, demonios. El mito puede tener diversas versiones, como por ejemplo hemos visto en el mito de Adán y Eva y el mito de los mayas, por ejemplo. Luego, jóvenes, el mito es incuestionable. Nadie puede decir yo no creo, para mí que no es cierto. No, nadie puede decir eso. En el mito todos están obligados a creer y nadie puede preguntar nada. El mito, por tanto, no se demuestra. Claro, pues no hay cómo demostrar porque fue creado por la fantasía del ser humano. Otra característica, explica fenómenos naturales, los tsunamis, erupciones de volcanes, rayos, truenos, etcétera, y fenómenos sociales también, jóvenes. La religión, por ejemplo, en ese caso es un fenómeno social también, que de alguna manera fue influenciada en su origen por el mito. Otro fenómeno social también, jóvenes, que nosotros tenemos, por ejemplo, el fútbol. El fútbol es un fenómeno social y nos hacen pagar la entrada al estadio prometiéndonos que vamos a disfrutar de un juego que nos va a dar felicidad y que nos va a dar muchas emociones. Entonces, con este mito del fútbol, nosotros somos capaces de pagar lo que valga la entrada. Si es un partido así nomás, bueno, pagamos 10, $20, no sé,
Pero si es un partido, no sé, de un mundial, de una Copa América, qué sé yo, ¿cuánto llegan a valer esas entradas, jóvenes? 100, 200, 300, $500 una sola entrada para una persona, para 2 horitas que está ahí en el estadio, ¿no? Entonces, miren, el fútbol, de alguna manera se ha convertido en mito, los jugadores son dioses y la FIFA o ESPN o esos canales de deporte se convierten como que en el templo de este nuevo dios, de esta nueva religión. Entonces, explica fenómenos sociales los mitos. También determina las características esenciales de las sociedades. Cuando se narraban los mitos, decían, mira, hay diversas categorías de dioses. Este dios de aquí, este es menos poderoso, entonces a él hay que darle un sacrificio más chiquito. Este dios de acá es más fuerte, es más poderoso, por tanto hay que darle sacrificios más grandes. Entonces comenzaron a organizar a la gente y a toda la sociedad de esa manera. Y de hecho, jóvenes, los grandes líderes por medio de mitos se han ganado la obediencia ciega de sus súbditos. O si no, jóvenes, ¿cómo me explican ustedes que un loco desquiciado, degenerado como Adolf Hitler le logró lavar el cerebro a millones de alemanes, los alemanes que son tan cultos, tan inteligentes, científicos, filósofos? Pero a ver, ¿quién me explica cómo Adolf Hitler les lavó el cerebro y los llevó a la Segunda Guerra Mundial? Y quizás fue porque en la Primera Guerra Mundial Alemania fue el país más afectado. Entonces les dijo como que vamos a intentar recuperar todo lo que perdimos y ya les gustó la idea y lo hicieron. Y ahí está la creación del mito ISIS. Excelente. Lo que hizo Hitler fue capitalizar, amontonar, como quien dice, toda la frustración, la humillación que tenía Alemania de la Primera Guerra Mundial, porque Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y los demás países lo humillaron poniéndole impuestos y tanta cosa. Entonces Hitler supo reunir, capitalizar ese sentimiento de humillación, esa ira, ese descontento que había en el pueblo alemán y comenzó a crearles el mito de ¿qué? De que los alemanes son la raza aria, la raza pura, de que los alemanes son los seres superiores, de que los alemanes prácticamente son semidioses porque tienen el cabello rubio, la piel blanca y los ojos azules, así que ellos merecen conquistar el mundo. Y les vendió ese cuento a los alemanes. Y los alemanes se creyeron ese cuento. Y eso no fue ningún chiste, porque con ese cuento Hitler los llevó a la guerra más devastadora de la historia. Aproximadamente murieron 50 millones de personas en la guerra más cruel y sangrienta de la humanidad hasta el momento. Fíjense lo que hacen los mitos, jóvenes. Y ninguno de nosotros estamos a salvo de que alguien nos lave el cerebro con los mitos, con esas narraciones fantásticas que inventan. Pero bueno, afortunadamente tenemos la filosofía, que la filosofía nos va ayudando a despejar nuestra mente y a cuestionar, a opinar, a criticar, ¿verdad? Porque eso es bueno, hay que hacerlo. Hasta que ahí, jóvenes, es donde se llega a este gran momento de la historia de la humanidad, el paso del mito a logos. Y es por eso que logos viene a convertirse ahí en el fundamento de la filosofía. El mito sobre todo es fundamento de la religión, pero el logos viene a ser el fundamento de la filosofía. ¿Sí? El paso del mito al logos consiste en el paso del pensamiento mítico al racional y se produjo alrededor del siglo VI antes de Cristo en la antigua Grecia. A ver, pregunta para Sol. Sol, ¿dónde queda Grecia? ¿Europa o Asia? ¿Qué dice usted? Ok, es que tenía fallas técnicas, pero en Europa. Correctísimo, Sol. Muy bien. Grecia queda en Europa y es por eso que desde Grecia nace la filosofía occidental. Y acá, América Latina, recibimos directamente la influencia de la filosofía occidental. Ojo, esto no quiere decir que la única filosofía que existe en el mundo sea la griega o la europea. No, 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 no. Sí hay civilizaciones más antiguas que los griegos. Por ejemplo, los chinos, los egipcios, los hindúes, los mongoles. Son civilizaciones pero antiquísimas.
y tienen filosofías de miles de años. Claro que ellos tienen también sus propias filosofías, pero hablando de nuestra realidad latinoamericana, la filosofía que más influye acá en nosotros es la filosofía europea, occidental. ¿Sí? Entonces, jóvenes, como la ciencia es el pensamiento racional por excelencia, la expresión el paso del mito al logos se emplea como sinónimo, ojo, del nacimiento de la ciencia o la filosofía. Ahí es donde el ser humano dice, no, a ver, un ratito. A mí ya no me convence eso de que el tsunami se produce porque el dios Poseidón está enojado. Eso yo ya no me lo creo. A ver, a mí denme otras explicaciones. Y ahí es donde el ser humano desarrolla el pensamiento filosófico y nace la filosofía. Nace el logos, nace la filosofía y más tarde nace la ciencia. De hecho, la palabra filosofía, etimológicamente hablando, significa amor a la sabiduría. Eso significa la palabra filosofía. Miren, viene del griego fileo o filos, del griego que significa amar, y sofía que significa sabiduría. Si alguien se llama Sofía, miren, felicidades, bonito nombre, porque Sofía significa sabiduría. ¿Cómo quieren que comience de nuevo? Caroline, si puede silenciar el micrófono, por favor. Gracias, ok. También, jóvenes, decirles que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Y miren esos años en que vivió Tales de Mileto. Vivió del año 640 al 545 antes de Cristo. El orden de los años se colocaba así antes de Cristo porque esa era la forma de contar los años antiguamente. Los años se contaban hacia atrás. Hoy en día nosotros contamos los años hacia adelante, 2021 y el siguiente será 2022 y así. Pero antes del nacimiento de Cristo, antes del año 0, los años se contaban de retro, hacia atrás, a la inversa. Muy bien, jóvenes. Aquí tenemos entonces el paso del mito a logos, que supone la sustitución. Profe. Sí, Christopher. Una pregunta. ¿Y Por desde supuesto. qué año empezaron a contar hacia atrás? A partir del año 0 con el nacimiento de Cristo, al menos No, para pero yo nosotros digo, ¿desde occidentales. qué año empezaron a decir? O sea, ¿desde qué año empezaron a decir, este es el 5000 antes de Cristo y ya. viene el 5000? Ya, buen punto. Mire que para eso utilizaban como referencia grandes acontecimientos. Por ejemplo, entre los pueblos romanos utilizaban como referencia el año de la fundación de Roma. Y el año de la fundación de Roma estaba aproximadamente en el año 753 antes de Cristo. Entonces, desde ahí hacia atrás. Pero eso depende, Christopher, porque cada cultura tenía diferentes registros. A veces la cultura romana tenía registro desde la fundación de Roma, entonces desde ahí contaban los años hacia atrás. Pero si tú vas a la civilización mesopotámica, ellos tienen otro tipo de registros, por ejemplo, desde que inventaron la escritura, que son miles de años antes de Cristo. Entonces desde ahí ellos iban contando los años hacia atrás. Lo bueno es que, jóvenes, los estudiosos, al hacer un análisis comparativo de las diferentes fechas y diferentes calendarios que existen, lograron ponerse de acuerdo y lograron unificar para decir que el año 0 va a ser el año del nacimiento de Cristo, y a partir de ahí en adelante se comenzó a contar los años de manera secuencial hacia adelante. Pero, por ejemplo, en otras culturas, como les decía, jóvenes, tenían otra forma de contabilizar los años. Tanto así, jóvenes, que si nosotros vamos, por ejemplo, a otros países como China, ellos tienen otra manera de contabilizar el año, tienen otros calendarios, celebran en otras fechas el año nuevo, y algunos de esos países, incluso, jóvenes, ni siquiera están en el año 2021, como nosotros tenemos en nuestro calendario. Según nuestro calendario, estamos en el 2021, pero muchos de esos países, según su calendario, están en otro año. Pero no podemos hablar de fechas diferentes, es por eso que se han puesto de acuerdo en aceptar la forma de contar los años en Occidente para que todos los países del mundo podamos hablar, como quien dice, el mismo idioma. Por ejemplo, miren, el Año Nuevo chino se celebra el 25 de enero. En cambio, el Año Nuevo, entre nosotros, los occidentales, lo celebramos el 1 de enero. Entonces, miren, ahí hay un desfase, ¿no?
Entonces, todos estos datos, jóvenes, son importantes saberlos, conocerlos por cultura general, ya que nos permite conocer un poquito más la historia, ¿no? Mis jóvenes, vamos a volvernos a conectar enseguida. Ya nos falta una diapositiva y hacemos el taller, ¿sí? Listo, jóvenes, nos conectamos enseguida. Muchas gracias.